¿Sabes, Randall? Hoy me levanté a las 6 de la mañana y mientras me armaba un cigarrito, no podía evitar pensar en algo que últimamente se me repite tanto que me parece imposible no poder mencionarlo hoy día. ¿Cuál es el valor de la vida? No puedo dejar de pensar en esto. Últimamente nos hemos visto nuevamente enfrentados a la disyuntiva de cuánto es que vale la vida. Hemos visto muertes, presenciado violaciones, asesinatos, injusticias, soledad, hambre, dolor y depresión. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué continuamos viviendo todo esto y se nos repite constantemente, aún así siéndonos que nos llamamos desarrollados? Homo sapiens, dijo el antropólogo a la hora de definirnos. Seres pensantes, dijo el libro de evolución. Sí, somos pensantes. Hemos desarrollado tanto. Quizás nunca en la historia de la vida hemos estado tan cómodos y tan tranquilos como lo estamos ahora. De seguro cualquiera de nuestros antepasados hubiese dado lo que fuera para poder vivir un par de segundos lo que nosotros estamos viviendo, a un paso de llegar a Marte. Pero, ¿cuál fue el precio? ¿Será que nos alejamos de nuestra esencia? ¿De aquel fuego que arde en todos nosotros? Quizás por el famoso progreso perdimos lo más fundamental de todo ser. Y es que quizás nos fuimos olvidando también de que somos un ser que vive y por ende debe de respetar la vida, porque al vivir sabe que su existencia es frágil y que somos seres finitos y que tarde o temprano llegará nuestro fin. Pero no, cada vez nos volvimos más máquinas. Fueron pasando los años y la vida cada vez se sentía tan fría como aquel pasillo de un hospital. Pasamos al lado de aquel que lo necesitaba y con tanta frialdad mirábamos nuestro celular, y sin importar quién fuese. No necesariamente con esto me refiero a un indigente, sino que a nosotros mismos. Es por eso que en la mañana me levanto, me miro al espejo, pero no hay reflejo. Vivo a 2 metros de mi vecino y ni siquiera lo conozco, rodeado de humanos, pero siempre tan solos. ¿En qué momento fue más importante hablar acerca de lo que estaba pasando en el minuto, la gracia del segundo, en vez de nosotros mismos, de nuestros problemas, del dolor que me causa todo esto y la pérdida del valor humano? ¿En qué momento, por favor? ¿En qué momento, por favor, explíquenme, nos perdimos? ¿A cambio de qué? ¿Un estúpido celular? ¿Tecnología de punta? ¿Y para qué quiero tanta chatarra si cuando me muera solamente será esto? Chatarra. ¿Y qué habrá sido de mí? ¿Un simple punto en una línea que parece nunca terminar? ¿Arrogante, soberbio, vanidoso, egocéntrico, codicioso, racista y violador? Alguien dirá, ¿y qué chucha sabrá este weón de mí? Y yo te responderé, asume tus externalidades como ser que vive en una realidad que por más que no lo quiera, tiene incidencia en la vida de los otros seres que lo acompañan, y el daño causado hoy tendrá repercusiones en un fin de eventos futuros que quién sabe qué podrán causar. Yo la otra vez escuchaba a una muchacha hablando acerca de para qué sirve comprender a las personas, que era una pérdida de tiempo, que no se podía entender porque éramos seres muy complejos. Pero bueno, por eso déjenme bajarme hoy día del personaje por unos minutos y les voy a contar algo personal. Miren, yo estudio ingeniería comercial y es por esta la razón la cual odio mi carrera, porque simplemente te hablan de números. Yo tengo un área que es el recurso humano, que me imagino todos la deben de conocer. Aquí llegamos con esto, es que llegamos simplemente a hacer eso, un recurso o un consumidor. Bueno, me podrán decir muchos que ahora le cambiaron el nombre y que por obvias razones, porque recurso suena un poco impactante e intimidante, lo adornaron. Pero les invito, y lo que me pasó a mí, que a la hora de empezar a estudiar y a profundizar más acerca de esta área, te darás cuenta de la frialdad con la que hablan a la hora de mencionar a las personas. Se asustan cuando las tasas de natalidad bajan porque, oh, no habrá más mano de obra ni a nadie a quien venderle. A mí la verdad no me interesa este estúpido progreso, ni lo que significaría, ni lo que significan las ventas. Lo que realmente me importa siento yo que no está bien. ¿Qué somos todos nosotros? Nuestros profesores fueron una reverenda mierda.
Porque durante toda nuestra vida moderna aprendimos solo a recibir, a comprar, a buscar lo nuevo de turno, que la tecnología, que el viaje, y a que nos sirvieran como aquel burgués que le servían por la derecha y le retiraban por la izquierda. Y nunca aprendimos que nosotros también debíamos aprender y aportar algo a esta dolorosa existencia. Porque depende de nosotros. Nosotros somos los que construimos esta sociedad y por ende repercute en nosotros mejorar esta situación. Por favor, te lo pido. Y te invito a pensar más acerca de estos temas. La vida es frágil y no por eso tiene que ser mala o agónica. No maltrates, no abuses, vuelve a obrar bien, preocúpate del otro. Suena super cursi, pero el amor, el cariño, el buen trato hacia las otras personas, eso le hace bien, aunque no lo creas. No que lo traten como una basura. Eso lo único que causa es dolor y rabia. Tampoco desahogues tus porquerías con aquel que no tiene la culpa. Por eso comprendo lo que le pasa actualmente al ser humano y frente a lo que se ve enfrentado. Porque literalmente es la vida la cual está hablando, que ya no puede más con esto. Con un sistema que lo considera que no vale nada, que mañana morirá y otro llegará a ocupar su mismo asiento en esa misma oficina de mierda, que lo único que importa es cuánto lo que puede comprar y producir. Por eso no justifico todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí lo comprendo. Logro comprender el asco a todo esto, lo asfixiado que estamos y que lo único que queremos es golpear al sistema que tanto daño nos ha causado. Por favor, hagamos algo. No dejemos que esto continúe esparciéndose como ese virus que afecta al corpóreo y lo corrompe. Vivamos, pero vivamos bien. Aprovechemos todo este progreso y utilicémoslo a nuestro favor. Vivimos en un mundo conectado. Podemos hacer algo. Solo debemos aprender nuevamente a valorar la vida y a entender la fragilidad de esta. Valora al otro. No lo trates como una simple porquería. Nunca sabes cuándo le puedes salvar la vida a alguien. Eso siempre me decía mi madre. No solamente somos números, por favor. Yo tengo tantos miedos y problemas como los que tienes tú. Si no tomamos conciencia de lo que realmente importa, estaremos perdidos porque todo arderá tarde o temprano. Les ocurrió a los mongoles, a los romanos, a los mayas, ¿y qué nos diferencia a nosotros? Un imperio se demora 1000 años en construirse, pero solamente hace falta una noche para destruirlo todo. Así que no seas arrogante. Aprende, y por favor, aprende algo todos los días, y nunca olvides que para que el mañana sea diferente, el cambio debe comenzar por ti. No, súper, o sea, la verdad igual estamos... La verdad, hermano, claro, me gustó mucho lo que dijiste al principio porque le dimos un énfasis distinto a este capítulo, más que nada por las contingencias que ya suman demasiado, como que de verdad, ya como que no está a preocupar la salud de verdad mental de las personas porque es mucha presión y por lo mismo como que ahora tomamos otro énfasis, pero estoy bien dentro de todo, trato de estar bien, trato de no pensar tanto en las cosas malas. ¿Y tú cómo estás, Franco? Yo diría que igual me encuentro casi en la misma posición que tú. Como neutro, Igual, como bloqueado, como gris, como, ¿cómo se llama? Como un pixie. eh, sí, es que todo esto es raro, todo lo que está pasando igual es una situación extraña. Yo, bueno, la verdad nunca antes visto por parte de yo creo que nuestra generación y pucha, la verdad es que complicado ver todo esto y es difícil que no te afecte mentalmente, por decirlo de una manera más simple. Y por eso quisimos, como dijo Randall, darle un énfasis un poquito distinto al inicio de este capítulo. Claro, Incluso hablar de cosas, de mencionar, en lo personal quiero mencionar un cariño y un saludo y obviamente mi respectivo respeto hacia, bueno, las personas que quizás en este momento ya no nos acompañen, que quizás se hayan marchado por cualquier situación, haya sido el virus o haya sido cualquier otra razón. Estos tiempos sirven para reflexionar, considero yo, y sirven para, como lo dijimos en capítulos anteriores, valorar lo que uno tiene y de verdad valórenlo, cuídenlo y en estos tiempos yo creo que lo único que nos queda es eso, el cariño que podemos tener entre nosotros, creo yo. claro, dicen que el amor es la energía más fuerte. Sí, también, sí. No, más que nada yo creo, no sé, la verdad, para mí todos son héroes, así cada persona que está aguantando esto, aunque no lo crea, aunque piensa que... Claro, es que hay muchos motivos para pensar, como dijimos en el capítulo anterior, de que quizá la vida no tiene un sentido, pero ahora es cuando más se refuerza eso, quizá, a pesar de que tienes el peor pensamiento de tu momento, igual eres una persona fuerte, porque tenéis que considerar todo lo que estáis viviendo, ¿cachai? Onda, de verdad, es como cagada tras cagada, es como ya cuando no se puede rebalsar más, se vuelve a rebalsar,
Y claro, yo me pongo en el lugar de personas como tú, quizás que están estudiando online. Debe ser tan horrible, así como que... No, es que es muy falso, yo pienso, como profesores queriendo enseñarte algo, sabiendo que hay un futuro incierto, sabiendo que todo se puede derrumbar, quizás los mismos profesores sin ganas, las personas ya desganadas, ¿cómo vaya a estudiar con una pandemia, loco, con protestas de hambre, con la cagada en todos lados? Entonces igual hay que ser fuerte. Si tú pensáis que eres una persona débil, que no sé, quizás está todo perdido, loco, estáis sobreviviendo a esto, eres súper fuerte. Sea lo que estéis Sí. haciendo, eres súper fuerte, de verdad, es una cuestión súper insoportable. Y por eso hay que tomárselo de la Mm. mejor manera, quizás, porque yo más que nada pienso, como decías tú, pues, cuidar a los suyos, entonces uno igual tiene que ser fuerte de mente porque uno tiene familia, pues, ¿cachai? Lamentablemente está mal seguir restando, seguir acumulando esta mala onda, aunque cueste, quizás hay que hacerse la buena energía, pues. Hay que quizás hacer la luz en la casa, no sé, lo como sea, ¿cachai? Pero hay que Sí, ser fuerte y hay que pensar en la familia, yo creo. Y como sí, decís tú sí, también, sí. quería mencionar que decíais de que es triste igual las carreras, o sea, es que en verdad no sé, pero como decís tú, yo igual estudio una carrera comercial, pues, y como decís tú, claro, a mí, en un momento, es que todo va en el ego, ¿cachai? En un principio tú estás feliz porque te metiste a estudiar y estáis como dispuestos a aguantar quizás algunas cosas, pero aún así no van a tocar tu ego, y como que después, cuando reflexionáis un poco, decís, ¿qué onda? Si de verdad te presentan a las personas como números, como un comprador, como un vendedor. De hecho, el mismo marketing te dicen que es súper psicológico de convencer a la persona y todo esto. Entonces, igual, a mí también me entristece que este tipo de cosas dejen a las personas como números. Es como lo más triste. Es como ese loquito de la película Big Shot, que hace Mm. su propia huerta y la limpia con meado el chancho. Pero no, claro, eso más que nada como de verdad, todos son fuertes y eso quería partir diciendo de que yo admiro a cada persona y si de verdad tú estás escuchando esto, te lo agradezco mucho por invertir tu tiempo en esto porque no sé, no sé nada la verdad, man. Está todo muy Sí, difícil, así que de verdad agradezco a cualquier persona que nos esté escuchando ahora. sí, sí, un saludo y un Solo sé que agradecimiento nada sé. enorme. Sí, sí, totalmente. Solo sé que nada sé y de verdad muchas gracias a todos los que se dan el tiempo de escucharnos, de estar con nosotros todas las semanas y como ya lo dijo mi compañero Randall, de verdad un aplauso para ustedes por obviamente llevarlo. Quizá cada uno lo lleva a su manera, pero Claro, no creo que hayan como malos caminos, o sea, creo yo, en estas situaciones, porque son situaciones extraordinarias. extrema. Pero sí, pero bueno, pues Randall, ya A lo que nos mencionando, convoca. sí, a los que nos convoca exactamente. Yo hoy día les voy a hablar acerca de Hong Kong, para cuando ustedes vean las noticias y digan, oye, ¿qué onda Hong Kong? ¿Por qué Hong Kong tiene todos estos problemas acerca de la doble nacionalidad y que China quiere tomar el poder de Hong Kong y que Estados Unidos lo protege y las colonias británicas? Bueno, yo les voy a hablar de eso hoy día. ¿Y tú, Randall, con qué nos vas a deleitar esta A semana? deslumbrar. Eh. Nos va a dejar chascón. No, no yo me gustaría... hoy día me vine a hablar de Nostradamus, la verdad. Voy a hablar de Don... Oh, no puedo hacer. Michael de Nostradamus. Michael de Nostradamus. Ujú. Y porque siempre lo escuchamos, siempre de repente vemos imágenes de él y decimos, oh, Nostradamus dijo esto y quizá no están así. Pero la cuestión es que siempre lo escuchamos y quiero dar un poco de detalles sobre su vida, cómo se hizo conocido y quién fue más que nada, ¿cachai? Y también voy a mencionar a otro profeta que es como más moderno, ¿cachai? Que ahí vamos a ver qué onda y todo muy conectado. Ya Entonces, veremos qué onda, ya partamos. veremos qué onda. Sí, pues partamos Claro. entonces, pues, Randall. Parto entonces yo con Hong Kong. Y para entender Hong Kong debemos entender las guerras del opio. Que esto un pilar fundamental en lo que llevó a ser lo Hong Kong lo que era a lo que es ahora. Por ende hay que entender, bueno, voy a hacer una mención acerca para que ustedes entiendan, para los que no sepan qué es lo que es el opio. El opio es una plantita, una sustancia y que se obtiene del desecado del jugo de las cabezas adormíderas verdes. Si ustedes no entendieron nada, no se preocupen. Tiene propiedades analgésicas, hipnóticas y narcotranquilizantes. Es como derivado de la morfina, de la heroína y la codeína. Se extraen, todas esas sustancias se extraen del opio. Entonces, wow, una, Claro, una saca tu planta. novio. Sí, esa misma, una sustancia bien, bien fuerte. Bueno, pues comenzaron los conflictos. El primero fue en 1839 a 1842, en donde se genera esta primera guerra. ¿Por qué? Porque, para que hagamos un contexto, los británicos le compraban muchos productos a China. Entre ellos tenemos la seda, la porcelana y el té. Obviamente, el té no puede faltar. Pero
pasaba que los chinos no le compraban nada a la colonia británica. Entonces ellos estaban perdiendo mucho dinero y querían, obviamente, retomar sus pérdidas. ¿Y no se le ocurrió nada más interesante que ellos, al tener el monopolio del campo del opio, empezar a inyectar el opio ilegalmente en las poblaciones chinas a través de los barcos? Porque China en ese tiempo contaba con bastantes como bloqueos para la hora de comerciar. Tenían un solo puerto que era el puerto de Cantón. Entonces todos tenían que llegar allá. Un Y monopolio de puertos. exactamente, un monopolio de puerto. Súper poco conveniente. Una competencia súper cerrada. Sí, eso le molestaba a los británicos. Entonces inyectaron el opio ilegalmente en las poblaciones y fue tanto el caos que causaron que, bueno, entre tanto estudiar uno se encuentra con varias cosas que pueden ser o no pueden ser ciertas. Y una de esas habla acerca de una carta que le envía el gobernador chino de ese entonces a la reina de Inglaterra, hablando acerca de que por favor parara, que su población estaba sumida en la drogadicción bélica. Así, que decían incluso que 2/3 del ingreso de los pobres chinos se iba destinado a opio, totalmente loco. Oh, tenían la media adicción. Sí, estaba bélica la cosa, parece. Como la huida en Chile. Como el creepy. Uf, como, como el crimen, exactamente. Bueno, pasaron 3 años, se inicia la guerra, pasaron 3 años. ¿Por qué se inicia la guerra? Porque los chinos, al enojarse, bombardean los barcos con cargamento de opio y empiezan a quemarlos. Entonces, es la razón suficiente como para que los británicos peleen, más en esa época que Claro. eran bastante Los agresivos. quemaban y se volaban con el humo. Aprovechaban de sacarse un poquito de opio para ellos, seguramente. Bueno, pasaron 3 años en guerra, perdieron los chinos, lógicamente, y tuvieron que firmar el Tratado de Nankín. ¿Qué es el Tratado de Nankín? Tuvieron varias cosas y entre ellas voy a mencionar las más importantes, que son tres, en donde uno, se le da la posibilidad de libre comercio y se abren 4 puertos a lo largo de China. El de Amoy, Fuzhou, Shanghái y Ningpo. Esos son los nuevos puertos que se abren. Además, China tuvo que pagar todos los daños causados por la guerra, obviamente, ya barcos destruidos, casas, lo que sea. Y además se le regalaba la isla de Hong Kong. Este es el punto más importante y es para que ustedes entiendan acerca de cómo fue que Hong Kong pasó a ser una colonia británica durante tanto tiempo. Después de esto, 14 años después, estalla la Segunda Guerra de lo mismo, la Guerra del Opio. En este caso, ¿por qué? Porque durante ese periodo los británicos, en este caso, no respetaban muchas normas de lo que eran las colonias chinas y eso les causó un malestar. Por ende, de nuevo empezaron a generarse tensiones entre estos y se declara la guerra en 1856, en donde los británicos buscan ayuda de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Italia, de los cuales el único que los apoya es Francia. Y inicia la guerra, inicia con todo en este caso, porque es tanto el avance que ellos tienen que llegan incluso hasta Pekín. Y queman completamente el palacio de verano Zhuang Mingyuan. Ahí. Así que les voy a leer un extracto de uno de los testimonios de las cartas enviadas por estos muchachos que estuvieron ahí en esa batalla de la quema. Y la razón de lo que ocurrió fue porque, bueno, el tema de la guerra que ya había ocurrido entre los chinos y los británicos antes de todo esto, las guerrillas, y además sumado porque habían tomado prisioneros. Y al encontrar a los prisioneros se dieron cuenta que literalmente eran como puré, porque eran prácticamente ¿Ya? irreconocibles. Entonces esto molestó mucho al ejército y entraron con todo. Y entraron literalmente con todo y les cito. Salimos y después del saqueo quemamos todo el lugar, destruyendo de manera vandálica una propiedad tan valiosa que no podría ser reemplazada por el trabajo de 4 millones de personas. Sacamos más de 48 yenes, si no me equivoco, por cabeza en recompensa. Me ha ido bien. La gente local es muy amable, pero creo que los grandes, la aristocracia, nos odian. Después de lo que le hicimos a su palacio, no pueden imaginarse la belleza y la magnificencia de los lugares que quemamos. Nos dolía el corazón al quemarlos. De hecho, estos palacios eran tan grandes y teníamos tanta prisa que no pudimos saquearlos con cuidado. Se quemaron cantidades de adornos de oro al confundirlos con latón. Fue un trabajo terriblemente desmoralizador para un ejército y todo el mundo estaba loco por saquear. Eso es lo que dice un extracto acerca de... No, fuertes declaraciones, así como la violencia full. Sí, Igual, claro,
igual es triste porque como volviendo al inicio siempre a consecuencia de los líderes como que el único que paga el pato es la población, ¿cachai? A pesar de todo, po, así al final, aunque no sé si suene como victimizándose, pero siempre tenemos la culpa nosotros, siempre pagamos el pato y si no tenéis plata estáis más cagados. Puta, siempre ha sido así, pues, lamentablemente siempre ha sido así, La, pues, lamentablemente. Y bueno, la mierda. sí, para continuar, cuando te perdieron la guerra, obviamente, ocurre el Tratado de Tianjin, que consta de 7 partes que también se las voy a leer. Que uno dice que, bueno, habla acerca de los países y que tuvieron el derecho de establecer legislaciones libres con anteriormente las ciudades que estaban cerradas, o sea, ahora había libre comercio. 11 nuevos puertos chinos se abren, que incluían New Chang, Tamsui, Hankuo, Nanjing. Estaban todos los puertos abiertos al mercado. Se organizaban el derecho de navegar libremente por el río Yangtze por parte de los barcos extranjeros. Se garantiza el derecho de los extranjeros a viajar al interior de China por motivos de turismo, comercio o actividades misionéricas. Se garantizaba la libertad religiosa para los cristianos en China. Se imponía indemnizaciones nuevamente al Reino Unido y a Francia por el valor de 2 millones de taeles de plata. Y se vetaba el uso de correos y documentos oficiales entre China y Reino Unido de Gran Bretaña con el carácter Yi, que significaba, en idioma chino significa bárbaro. O sea, baneo absoluto Baneo con Inglaterra. absoluto, exactamente. El ban ban. Bueno, después de esto ocurre que los británicos luego de las guerras comenzaron a exigir más territorio porque por lógica era una ciudad en progreso y se empezó a expandir mucho. Y mucha gente se acercaba a Hong Kong, ya sean británicos como chinos en este caso. En 1941 se invadió Hong Kong, los chinos invadieron Hong Kong en este periodo de la Guerra Mundial y tomaron el poder los japoneses durante un par de años, luego los británicos lo echaron y los mandaron para su casita. Después, en la época de Mao Zedong, que anteriormente ya lo habíamos hablado, muchos chinos se escapan de sus países a Hong Kong. Entonces, por lo mismo, por el tema del tiranismo de este sujeto. Y entonces empezamos a ver una explotación en lo que es la población. Empezamos a entender por qué Hong Kong, literalmente, hasta su último metro está ocupado. Si uno visita, o sea, yo nunca lo he visitado, pero si uno ve fotos, empieza a ver cosas o testimonios de otras personas, empieza a ver que todos literalmente están ocupados todos los metros. Pasa el tiempo, obviamente, y este contrato de arriendo que ellos hicieron por 99 años, que se lo explico ahora, ocurrió en 1898, disculpen, que donde los británicos obtuvieron un contrato de arriendo de 99 años sobre los nuevos territorios. En este caso, después de esto, pasaron los años, como si nada, la gente vivía tranquila y empezó a acercarse la fecha, obviamente. Y se reunieron en ese entonces el gobernador Murray, que era británico en ese caso, y con Deng Xiaoping en 1979 y negociaron la declaración conjunta chino-británica en 1984, en la que el Reino Unido acordó transferir la colonia de 1997 y China, por su parte, garantizaba los sistemas económicos y políticos de Hong Kong durante 50 años después de la transferencia. Acá nace esa palabra que yo creo que todos han escuchado, bueno, si no, que se le denomina a Hong Kong un país, dos sistemas. Bueno, el 1 de julio de 1997 Hong Kong fue transferido a China después de 156 años de dominio de la Unión Europea. Acá ya, eso sería... Cuático igual, yo no tenía idea, weón, de que Hong Kong había estado en manos europeas. Ese dato está súper bueno, weón. Sí, yo conocía algo, antes de Claro. esto conocía algo acerca de Hong Kong, pero no era mucho lo que tenía, lo que conocía al respecto. Yo pensé que ellos habían conquistado Hong Kong desde un inicio, pero no fue así, pues. Eran colonias chinas Oye, que derivaron, ¿sí? pero por eso se dice Hong Kong dos sistemas, ¿verdad? Por el tema de lo europeo y de China, ¿o no? Exactamente, porque mantiene el Ah, capitalismo ya, de la Unión Europea y mantiene el comunismo ya, también, ¿cachai? Es un país, dos ya, sistemas. ya. Ya, claro, claro. Es, Igual se ve reflejado hoy en día eso, está súper bueno, weón. Está súper bueno, sí, pues claro. todavía. Corre peligro, la verdad. El Según mix. Donald Trump, ahora que lo voy a llevar un poco a la actualidad para que ustedes, para contextualizar un poquito lo que está pasando. Donald Trump Claro. dijo un país, un sistema. A eso se quiso referir él y por ende, por eso él va a cortar, lo dijo, literalmente que cortará todos los lazos y privilegios con Hong Kong. A partir de la ley que ellos firmaron en 1992.
Hay que entender también que Hong Kong opera muchas empresas de Hong Kong operan, son, por decirlo así, estadounidenses o por otra parte, o cualquier lado del mundo. Son más de 1.300 empresas, de las cuales está la bolsa de valores también de Hong Kong. Ustedes tienen que entender también que existe una ley básica, la cual se firmó con la declaración chino-británica que firmaron Deng Xiaoping y el gobernador Murray, que habla acerca de que Hong Kong tiene su propia moneda, que es el dólar hongkonés, o dólar de Hong Kong. Tiene una política propia de aduana, tiene sus propios congresistas y su propia policía. Ahora, con este tema de las 1.300 empresas, es lógico que con lo que está pasando ahora, que es que definitivamente Estados Unidos va a cortar lazos con Hong Kong de una vez por todas, estas empresas van a tener que irse. Y aquí es donde nos encontramos con el activista Joshua Wong, que habla acerca de los impactos que va a tener esto, pero de los impactos necesarios, porque China se aprovechó del poder económico de Hong Kong por muchos años. Ahora, para que ustedes se hagan una idea, en 1997 el 20% de la economía de China pertenecía a Hong Kong. La verdad es que con el tiempo Hong Kong ha ido perdiendo su privilegio, su prestigio y ha bajado casi al 3%. Es por eso que quizás con todos estos cambios No se compara. cambio de No es la potencia que era. Exactamente, ya no es la potencia que era. Y eso mismo va a traer consecuencia a la gente, porque de esas 1.300 empresas, quizás se van 600, ya no se van todas, pero son 600 empresas. Son 600 empresas que albergan gente, vida humana, familia. Gente con trabajo, gente que pierde su trabajo. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué pasó todo esto con Donald Trump? Porque hace unos par de días atrás, la gobernadora Carrie Lam, que a nadie le cae bien, hasta donde yo lo tengo entendido, bueno, y por lógica razón hizo lo que hizo, aprobó la Ley de Seguridad Nacional. Si uno igual está inserto en el régimen, yo creo que te quedan pocas posibilidades de negación, la verdad, que quieren que les diga. Y la Ley de Seguridad Nacional, les leo textual lo que dice, un párrafo. Aplicaremos todos sus esfuerzos para dirigir y apoyar a la policía de Hong Kong para detener la violencia y restaurar el orden, desplegando el uso policial y el uso de la fuerza. Y ahora les voy a hablar algo pequeño y con esto termino acerca de Hong Kong. Hay cosas relacionadas en China que quiero mencionar para que queden como claro y con esto incito obviamente y invito a estudiar y a informarse, porque estos datos son datos peculiares que uno ve por aquí, uno ve por allá, igual hay que entender que el gobierno chino es bien hermético, entonces cuesta mucho lograr dar con estos datos. Pero según el... Bien privada toda la información. El primero de estos datos dice que el primer ministro chino habla acerca de que el 40% de los chinos vive bajo los niveles de pobreza, que vive mensualmente con $140. Para que ustedes se hagan una idea, son $112 al mes, prácticamente. Ya, y bueno, para que ustedes se hagan una idea, y la deuda del Fondo Monetario Internacional dice que China está endeudado al 300% de su PIB, que entre comillas sería un 15% de la deuda mundial. También hay que entender que por lógica que China es un país exportador que vende muchas cosas afuera, en una economía en la cual ya no está comprando tantas cosas, es lógico que haya una disminución de sus ingresos. Es por eso que empresas van a cerrar lógicamente, y mencionado también junto con lo de Hong Kong, gente pierde su empleo. Por lo que se habla de que en la actualidad se encuentra un 30% aproximadamente, porque no se sabe, repito, todo esto son datos bien difíciles de conseguir, un 30% de desempleo actual en China. Claro, y eso que habláis tú sobre el 300% de la deuda con el PIB es bastante preocupante porque, como decís tú, un 15% de la deuda mundial se llevan un gran pedazo de la torta, o considerando todos los países que hay, un 15% y el medio pedazo de torta. No es poca cosa. Claro. Es complicado todo esto lo que pasa con China, pues igual más que nada espero que les haya quedado como un poquito más claro acerca de por qué Hong Kong está como está, un poquito de historia más que nada, sin ánimo de meternos en obviamente nada muy político, claro. Con cosas con cosas que pasaron, pues, obviamente, con historia, para que uno cuando uno vea acerca de Hong Kong pueda entender su historia y cómo fue que llegaron a donde están ahora. Claro, más que nada cachar, tener un poquito más la idea, o si ese es como el propósito del programa, po. Exactamente, saber un poquito más de todo, como una vez dijiste. Claro, esa es la mano. Y eso por Randall, pues.
No, Sí, me sí. gustó harto el tema, bueno, igual no sabía que China estaba tan mal parado, la verdad, igual es como súper preocupante, aunque igual es de esperar con el tema del virus y como al final ellos mismos lo sacaron y ellos mismos se frenaron, por así decirlo, entre un millón de comillas, ¿cachai? Pero es cuático ver de que realmente nadie está bien parado, po. Es que sí, po, o sea, viéndolo, o sea, hablando desde mi perspectiva, por eso yo considero que esto fue como que se dispararon en el pie. Si es que nos basamos en la lógica de que esto fue planeado y toda esa cosa, se Claro, dispararon en el pie directamente. O sea, no me parece. China está en o en problemas. el Sí, cráneo. China está con problemas. Si uno. A mí, por ejemplo, ¿por qué quise decir esto? Y con esto termino, porque en lo personal a mí me ha pasado. A mí me han llegado cadenas de mensajes acerca de China y todas esas cosas y no son Mm. ciertas. O sea, yo que me. Ya ustedes, yo creo que sabrán ya con 3 capítulos hablando de China consecutivamente. O sea, no consecutivamente, pero ustedes entenderán. Uno tiene una idea como base de lo que es este país. Y no es ni la gran maravilla que todo el mundo cree. Y es súper chistoso porque solamente requiere buscar un poquito más y no quedarse simplemente con las cosas que se van diciendo por ahí. No, todo bien ahí. Me pareció bien interesante, sí, el tema de China. No sabía que tenía tantas cosas ocultas, como decís tú. A veces uno se queda con las cosas por encima. Y si te ponías a escarbar un poco más, te das cuenta de una cultura entera, de cómo funciona, de cómo ha funcionado, de cómo ha llegado hasta acá. Y como decís tú, pues, porque igual tú ya hay un orden cronológico en los programas que hay hablado sobre esto. Entonces lo encuentro bien interesante, bien bueno, bien bueno. El tema del opio. Uf. Me tiraría un En opio. estos momentos. Pero no buena, buena. En estos momentos todos queremos un opio. Y bueno, Claro. pues, llegamos entonces acá al final de la primera parte y nos vemos en un par de segundos junto a Randall y su Claro. tema que está bastante interesante acerca de los profetas. Claro, vamos a la pausa y volvemos de inmediato.